Mi esposa me humilló en la cena de Navidad frente a toda su familia, anunciando que yo era demasiado simple para ella, mientras su hermana y sus padres reían a carcajadas. Lo que no sabían es que yo había descubierto el secreto más oscuro de mi esposa 3 días antes. Y esa noche de Navidad no sería de celebración, sino el comienzo de su destrucción total. Beatriz Soares, mi esposa de 7 años, siempre había sido vanidosa y materialista, pero yo la amaba. Nos conocimos cuando ella trabajaba como recepcionista en un hotel de lujo, y yo era un simple electricista que hacía mantenimiento en el edificio. Me enamoré de su sonrisa, de cómo hablaba con los huéspedes, de esa elegancia natural que tenía. Tardé 6 meses en reunir el coraje para invitarla a salir. Nuestra boda fue modesta. Yo gané lo suficiente para vivir cómodamente, pero nunca fuimos ricos. Beatriz decía que no le importaba, que me amaba por quien era. Durante los primeros años, parecía verdad. Vivíamos en un apartamento de 2 habitaciones en un barrio tranquilo. Yo trabajaba duro. Ella eventualmente dejó el hotel para trabajar en una boutique de ropa cara en el centro. Hace un año, las cosas comenzaron a cambiar. Beatriz se volvió distante, criticaba todo lo que hacía, comparaba nuestra vida con la de sus amigas casadas con empresarios y doctores. Su hermana menor, Bruna Soares, se había casado con un médico cirujano llamado Bento Ribeiro, y vivían en una casa de 3 pisos en el barrio más exclusivo de la ciudad. Cada visita a la familia de Beatriz se convertía en una sesión de humillación sutil. El 20 de diciembre, 3 días antes de la cena navideña, llegué temprano a casa. Beatriz no me esperaba hasta las 8 de la noche. Escuché su voz en el dormitorio, hablando por teléfono. Me acerqué sin hacer ruido. «No puedes venir a la cena de Navidad, Bernardo», decía con voz dulce que no usaba conmigo hacía meses. «Mi idiota de esposo estará ahí. Sí, ya sé que es patético. No te preocupes, en enero le pediré el divorcio. Mi abogado dice que puedo sacar algo de dinero de él por los años que perdí casada con un fracasado». Mi corazón se detuvo. Bernardo. Conocía ese nombre. Bernardo Carvalho era el socio de negocios del esposo de Bruna, un empresario que siempre coqueteaba descaradamente con Beatriz en las reuniones familiares. «Te amo», continuó Beatriz. «Estos 7 años con Eduardo fueron una pérdida de tiempo, pero pronto estaremos juntos. Sí, con tu dinero podré tener la vida que siempre merecí». Salí de la casa sin hacer ruido. Mi mente funcionaba a toda velocidad. La traición, la humillación, el desprecio, todo encajaba ahora. No lloré. En lugar de eso, fui directamente a la cafetería donde solía reunirme con mi viejo amigo Edgar Méndez, un investigador privado que me debía algunos favores. «Eduardo, hermano, te ves terrible», dijo Edgar cuando me vio entrar. Le conté todo. Edgar tomó notas. Su expresión se volvió seria. «Dame 24 horas», dijo. «Si hay algo que encontrar sobre Beatriz y ese Bernardo, lo encontraré». 24 horas después, Edgar me llamó. Nos encontramos en su oficina. Puso un sobre manila grueso sobre el escritorio. «Esto es peor de lo que pensabas, amigo», comenzó Edgar. «Beatriz y Bernardo han estado teniendo un romance durante 2 años. Él le paga un apartamento secreto en el lado norte de la ciudad. He aquí las fotos». Abrí el sobre. Fotos de Beatriz y Bernardo entrando juntos a un edificio de apartamentos de lujo. Fotos de ellos besándose en restaurantes caros. Fechas y horarios detallados. «Hay más», continuó Edgar. «Bernardo está casado. Su esposa, Eduarda Teixeira, es una heredera de una familia rica. Si ella descubre la infidelidad, el contrato prenupcial que firmaron le daría a ella todo. Bernardo quedaría arruinado. ¿Y Beatriz sabe esto? No creo. Según mis investigaciones, Bernardo le ha prometido matrimonio, pero nunca mencionó que está legalmente casado. Le ha estado mintiendo sobre viajes de negocios cuando en realidad está con su esposa. Una idea comenzó a formarse en mi mente. No solo venganza contra Beatriz, sino justicia completa. «Edgar, necesito que hagas algo más para mí», dije. «Necesito el contacto de Eduarda Teixeira». La noche del 24 de diciembre llegó. La cena navideña en casa de los padres de Beatriz, Belmiro y Esther Soares era un evento anual que reunía a toda la familia. La casa era grande, decorada con luces y un árbol enorme en la sala principal. Llegamos a las 7 de la noche. Bruna y su esposo Bento ya estaban allí,
junto con los padres de Beatriz. Bernardo Carvalho también estaba presente, como amigo de la familia. Me saludó con una sonrisa falsa, estrechando mi mano con demasiada fuerza. «Eduardo, qué bueno verte», dijo con condescendencia. «¿Todavía arreglando cables eléctricos?» «Alguien tiene que mantener las luces encendidas», respondí con calma. La cena comenzó con tensión palpable. Beatriz apenas me dirigía la palabra, sentada lo más lejos posible de mí. Bruna, su hermana, no perdía oportunidad para hacer comentarios hirientes. «Beatriz, deberías hacer que Eduardo arregle la lámpara del baño cuando venga a visitarnos», dijo Bruna con risa burlona. «Es lo único para lo que sirve, ¿no?» Belmiro, el padre de Beatriz, rió. «Al menos tiene un oficio honesto, aunque sea humilde». Aguanté cada comentario en silencio. Beatriz me miraba con desprecio, como si mi existencia la avergonzara. Bernardo sonreía, disfrutando del espectáculo, tocando ocasionalmente el brazo de Beatriz de manera que solo yo parecía notar. Después de la cena principal, mientras servían el postre, Beatriz se puso de pie con una copa de vino en la mano. «Familia, tengo un anuncio importante que hacer», comenzó. Su voz era firme, casi triunfante. «He estado reflexionando mucho sobre mi vida, sobre mis elecciones, sobre lo que merezco». El silencio cayó sobre la mesa. Todos la miraban expectantes. «He decidido que me merezco más de lo que tengo», continuó, mirándome directamente. «Eduardo es un buen hombre, pero es demasiado simple para mí. Demasiado común. Me casé joven y cometí un error. En enero, estaré iniciando los trámites de divorcio». El shock en mi rostro debía parecer real, aunque llevaba 3 días esperando exactamente esto. Bruna aplaudió. Esther, la madre, parecía sorprendida pero no descontenta. Belmiro asintió con aprobación. «Finalmente entras en razón, hija», dijo Belmiro. «Mereces a alguien de tu nivel, no a un simple electricista». «Exactamente, papá», respondió Beatriz, su voz llena de veneno. «Merezco a alguien exitoso, alguien que pueda darme la vida que siempre soñé». Sus ojos se encontraron brevemente con los de Bernardo, quien sonrió con satisfacción. «Eduardo nunca fue suficiente», agregó Beatriz. «Estos 7 años fueron una pérdida de tiempo. Ahora voy a recuperar mi vida». La humillación ardía en mi pecho, pero mantuve la calma. Había estado esperando este momento. «¿Terminaste?», pregunté con voz tranquila. «Sí, terminé», respondió Beatriz con frialdad. «Y también terminamos nosotros». «Interesante», dije, poniéndome de pie lentamente. «Porque yo también tengo un anuncio que hacer». Saqué mi teléfono del bolsillo. Todos me miraban con curiosidad, Beatriz con irritación. «¿Qué estás haciendo?», preguntó ella. «Compartiendo la verdad», respondí. «Verás, Beatriz, hace 3 días escuché tu conversación telefónica con Bernardo». El color desapareció del rostro de Beatriz. Bernardo se puso rígido en su silla. «¿De qué hablas?», tartamudeó ella. «Hablo de tu aventura de 2 años con Bernardo Carvalho», dije claramente. «Hablo del apartamento secreto que él te paga. Hablo de todas las mentiras. Proyecté las fotos en la televisión grande de la sala usando la función de pantalla compartida. Las imágenes de Beatriz y Bernardo juntos aparecieron una tras otra, besándose, entrando al apartamento. Fechas claramente visibles. Esther jadeó. Belmiro se puso de pie bruscamente, derribando su silla. Bruna miraba las fotos con la boca abierta. «¡Esto es mentira!», gritó Beatriz. «Eduardo manipuló esas fotos. Son reales y lo sabes», respondí con calma. «Tengo registros del apartamento, recibos, mensajes de texto, todo documentado». «Bernardo», dijo Bento lentamente, mirando a su socio de negocios. «¿Es verdad?». Bernardo se puso pálido. «Esto es un malentendido». «No hay malentendido», continué. «Pero hay algo más que todos deberían saber, algo que ni siquiera Beatriz sabe». Beatriz me miraba con odio puro. «¿Qué más podrías tener?». «Bernardo está casado», dije. «Legalmente casado con Eduarda Teixeira hace 5 años. Tiene un contrato prenupcial que lo deja sin nada si comete infidelidad». El silencio era sepulcral. Bernardo se puso de pie tan rápido que su silla se volcó. Eso es absurdo», balbuceó. «¿Es absurdo?».
Pregunté. Porque Eduarda está en camino aquí ahora mismo. Le envié todas las pruebas esta mañana. Ella estará aquí en aproximadamente 5 minutos. Como si lo hubiera planeado perfectamente, el timbre sonó. Belmiro abrió la puerta. Una mujer elegante de unos 30 años entró, acompañada de un hombre con traje que obviamente era un abogado. Eduarda Teixeira tenía el rostro de alguien que había llorado, pero ahora solo sentía rabia. ¿Dónde está mi esposo?, preguntó con voz fría. Bernardo trató de correr hacia la puerta trasera, pero Bento, su socio y cuñado de Beatriz, lo bloqueó. «No vas a ninguna parte», dijo Bento. «Necesito respuestas». Eduarda caminó directamente hacia Bernardo, le abofeteó con fuerza y luego se volvió hacia Beatriz. «Tú eres la amante», dijo, «la mujer que pensó que podría robarle el esposo a otra mujer y vivir feliz». «Yo no sabía que estaba casado», susurró Beatriz, las lágrimas corriendo por su rostro. «Él me dijo que me amaba, que nos casaríamos». «Te mintió», dijo Eduarda, «como le miente a todas. Pero esta vez le costará todo». El abogado de Eduarda entregó documentos a Bernardo. «Proceso de divorcio iniciado. Según el contrato prenupcial, pierdes todo. La casa, las cuentas, las acciones de la empresa, todo». Bernardo se derrumbó en una silla, su rostro gris. «Espera», dijo Bento lentamente, mirando a Bernardo. «¿Acciones de la empresa? ¿Nuestra empresa? Tu socio usó fondos de la empresa para mantener a su amante», dije, entregándole a Bento otro sobre. «Pagos del apartamento, regalos caros, todo rastreado a cuentas corporativas. Fraude empresarial». Bento abrió el sobre, leyó los documentos, y su rostro se transformó en furia pura. «Esto es suficiente para demandarte por malversación de fondos», dijo con voz temblorosa de rabia. «Voy a destruirte legalmente». La familia Soares miraba el caos desenvolverse. Beatriz lloraba descontroladamente. Bernardo parecía a punto de desmayarse. Eduarda observaba con satisfacción fría. Me volví hacia Belmiro y Esther. «Ustedes dijeron que yo era demasiado simple, demasiado común, que su hija merecía algo mejor». «Eduardo, comenzó Esther. «Su hija es una adúltera y una mentirosa», interrumpí. «Planeaba divorciarse de mí y quitarme dinero después de desperdiciar 7 años de mi vida. Y ustedes la apoyaron, se rieron de mí, me humillaron en su mesa». «No sabíamos», dijo Belmiro débilmente. «No quisieron saber», respondí. «Solo vieron a un electricista humilde y asumieron que era inferior. Pero mientras su hija me traicionaba, yo trabajaba honestamente, siendo fiel, siendo leal». Miré a Beatriz por última vez. «Querías el divorcio en enero. Tendrás tus papeles mañana, pero no recibirás ni un centavo. Tengo pruebas de tu infidelidad, de tu plan de defraudarme. El apartamento donde vivimos está a mi nombre. Tienes 24 horas para sacar tus cosas». «¿A dónde voy a ir?», sollozó Beatriz. «No es mi problema», respondí. «Tal vez Bernardo tenga espacio en la calle para ti, porque eso es todo lo que le quedará cuando Eduarda y Bento terminen con él». «Eduardo, por favor», suplicó Beatriz. «Cometí un error. Podemos arreglarlo. Te amo». «No», dije firmemente. «No me amas. Nunca me amaste. Solo amabas la idea de seguridad mientras buscabas algo mejor. Y ahora no tienes nada». Salí de esa casa con la cabeza en alto. Detrás de mí, escuchaba gritos, acusaciones, el sonido de una familia destruyéndose a sí misma. No sentí satisfacción, no sentí alegría. Solo sentí que finalmente me había liberado. Los días siguientes fueron un torbellino legal. Beatriz intentó contactarme docenas de veces, pero bloqueé su número. Sus padres también llamaron pidiéndome perdón, diciendo que no sabían. Les recordé cada comentario cruel, cada risa a mi costa, cada momento de humillación que me hicieron sufrir. Edgar, mi amigo investigador, me mantenía actualizado sobre las consecuencias. Bernardo perdió todo en el divorcio de Eduarda. Bento presentó cargos criminales por malversación de fondos y Bernardo enfrentaba años de prisión. La empresa que habían construido juntos se disolvió y Bento inició una nueva sin su antiguo socio corrupto. Beatriz tuvo que mudarse de vuelta con sus padres. El apartamento que compartimos era mío, comprado con mi dinero antes de casarnos,
Ella no tenía nada a su nombre. Su trabajo en la boutique terminó cuando su jefe descubrió el escándalo de la mujer que destruyó un matrimonio y casi arruinó una empresa. Bruna, la hermana de Beatriz, dejó de hablarle. La familia Soares quedó dividida, avergonzada. Belmiro y Esther perdieron el respeto de sus amigos cuando la historia se difundió en su círculo social. 3 meses después del desastre navideño, me encontraba en mi apartamento, ahora redecorado y sintiendo verdaderamente mío por primera vez en años. No había rastro de Beatriz. Había empezado terapia, trabajaba en reconstruir mi autoestima, en recordar que mi valor no estaba determinado por cuánto dinero ganaba. Edgar vino a visitarme un sábado por la tarde. Tengo noticias, dijo. Bernardo fue sentenciado, 3 años de prisión por fraude empresarial. Eduarda consiguió absolutamente todo en el divorcio. ¿Y Beatriz? Pregunté, aunque ya no me importaba realmente. Trabaja como cajera en un supermercado. Vive con sus padres. Ningún hombre quiere acercarse a ella después del escándalo. Su reputación está destruida. Asentí lentamente. No sentía alegría por su sufrimiento, pero tampoco sentía culpa. Ella había elegido la traición, la humillación, el engaño. Las consecuencias eran suyas para cargar. ¿Y tú?, preguntó Edgar. ¿Cómo estás realmente? Mejor, admití. Por primera vez en años me siento libre. Ya no vivo tratando de ser suficiente para alguien que nunca me valoró. En abril, 6 meses después de aquella noche de Navidad, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Beatriz. Eduardo, por favor, necesito hablar contigo. Cometí el peor error de mi vida. Te extraño. ¿Podemos intentarlo de nuevo? Leí el mensaje 3 veces. Hace meses, tal vez hubiera sentido tentación, hubiera recordado los buenos momentos, hubiera considerado el perdón, pero ya no era ese hombre. No, respondí simplemente. Lo que hiciste no fue un error, fue una elección. Elegiste la traición, la humillación, el desprecio. Ahora vive con las consecuencias. No me contactes de nuevo. Bloqueé el número inmediatamente. Esa misma semana conocí a una mujer llamada Úrsula Vieira en un café. Era maestra de escuela primaria, tenía una sonrisa genuina y ojos amables. Conversamos durante horas sobre libros, música, vida. Cuando le conté que era electricista, su respuesta fue simple. Eso es admirable. Trabajo honesto que ayuda a la gente. No hubo juicio, no hubo desprecio, solo respeto genuino. No sé si Úrsula y yo tenemos futuro, pero sé que merezco a alguien que me vea como ella me ve. Como un hombre completo, valioso, digno de respeto. Un año después de la cena navideña desastrosa, estaba instalando luces eléctricas en una nueva casa cuando vi a Beatriz a través de la ventana. Caminaba por la calle, vestida con ropa barata, luciendo años mayor que su edad real de 32 años. Nuestras miradas se encontraron por un segundo. Vi arrepentimiento en sus ojos, desesperación, el peso de todo lo que había perdido. No sentí triunfo, no sentí venganza satisfecha, solo sentí indiferencia. Esa noche, Úrsula y yo cenamos en mi apartamento. Ella había cocinado, reíamos mientras comíamos. Era simple, era común. Era exactamente lo que siempre necesité. ¿En qué piensas?, preguntó Úrsula, notando mi silencio momentáneo. En lo agradecido que estoy, respondí honestamente. Por haber salido de una situación tóxica, por haberme valorado lo suficiente como para no aceptar migajas de afecto. Úrsula tomó mi mano. Mereces ser amado completamente, Eduardo, sin condiciones. Y en ese momento, rodeado por la calidez de alguien que me veía por quien realmente era, supe que había ganado algo mucho más valioso que cualquier venganza. Mi dignidad, mi paz, mi futuro. Beatriz había querido una vida de lujo, un hombre rico, un estatus social elevado. Terminó con nada. Yo, el simple electricista, terminé con todo lo que realmente importa. Respeto propio, amor genuino y la tranquilidad de saber que nunca más permitiré que alguien me haga sentir inferior. La traición de Beatriz no me destruyó, me liberó. Y esa fue la venganza más dulce de todas. Vivir bien, vivir honestamente y ser genuinamente feliz mientras ella cargaba el peso de sus propias elecciones para siempre. Cada vez que enciendo una luz, cada cable que conecto, recuerdo que el trabajo honesto tiene más valor que todo el dinero mal habido del mundo. Y cada noche cuando Úrsula me sonríe,
Sé que encontré algo que Beatriz nunca pudo comprender. El verdadero amor no se mide en cuentas bancarias, sino en respeto mutuo, en lealtad, en ver el valor real de una persona más allá de su profesión. Beatriz buscó oro y encontró piedras. Yo busqué honestidad y encontré un tesoro. Al final, la justicia no fue lo que le hice a ella, sino lo que ella se hizo a sí misma. Y yo simplemente seguí adelante, más fuerte, más sabio, y finalmente libre. ¿Alguna vez has sentido que te subestimaron por tu trabajo o posición social? ¿Has vivido una situación donde alguien que amabas te traicionó por ambición? Déjame tu historia en los comentarios. Si este relato resonó contigo, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo significa todo. Gracias por acompañarme hasta aquí. 2 años después de aquella Navidad que cambió mi vida para siempre, me encontraba en una posición que nunca imaginé. Mi pequeño negocio de electricidad había crecido. Contraté a 3 empleados, todos jóvenes que necesitaban una oportunidad, igual que yo la necesité alguna vez. Úrsula y yo nos habíamos mudado juntos a una casa modesta pero acogedora en las afueras de la ciudad. La relación con Úrsula era todo lo que mi matrimonio con Beatriz nunca fue. Ella me respetaba, valoraba mi trabajo, celebraba mis éxitos pequeños y grandes. Cuando llegaba a casa con las manos sucias de un día de trabajo duro, ella me recibía con un beso y me preguntaba sobre mi día genuinamente interesada. No había secretos entre nosotros, no había traición, no había desprecio. Era una tarde de marzo cuando recibí una llamada inesperada. El número no estaba guardado en mi teléfono, pero lo reconocí inmediatamente. Era Esther Soares, la madre de Beatriz. Dudé antes de contestar. Hacía 2 años que no tenía contacto con nadie de esa familia. Finalmente, la curiosidad ganó. «Hola», dije con cautela. «Eduardo». La voz de Esther sonaba mayor, cansada, quebrada. «Sé que no tengo derecho a llamarte. Sé que probablemente no quieras hablar conmigo, pero necesito pedirte algo». «¿Qué quieres, Esther?», pregunté, mi tono neutro. «Es Beatriz», dijo, y escuché el temblor en su voz. «Está muy mal, Eduardo. Muy mal. Ha intentado contactarte muchas veces, pero la bloqueas. Necesita hablar contigo». «No tengo nada que hablar con Beatriz», respondí firmemente. «Lo que pasó entre nosotros terminó hace 2 años. Seguí adelante con mi vida». Lo sé», sollozó Esther. «Fuimos terribles contigo. Te tratamos como si fueras inferior, nos burlamos de ti, apoyamos sus decisiones horribles. Pero Eduardo, por favor, ella está destruida, no come bien, casi no sale de su habitación, llora todos los días». «Esther, esas son las consecuencias de sus propias acciones», dije. «Beatriz eligió traicionarme, humillarme, planear robarme. Eligió a un hombre casado sobre su matrimonio. Yo no causé su sufrimiento. Ella lo hizo, tiene razón», admitió Esther con voz quebrada. «Pero es mi hija, Eduardo, y está consumiéndose en arrepentimiento. Solo quiere pedirte perdón, solo quiere que sepas cuánto lo siente». Suspiré profundamente. Úrsula, que había estado preparando la cena en la cocina, entró a la sala y me miró con preocupación. Le hice una seña de que todo estaba bien. «Esther, voy a decirte esto una sola vez», comencé. «No le debo nada a Beatriz. Su arrepentimiento, por genuino que sea, no cambia lo que hizo. No cambia los 7 años de matrimonio que destruyó. No cambia la humillación pública que me hizo sufrir. Beatriz necesita aprender a vivir con sus decisiones, no buscar mi perdón para sentirse mejor». «Pero Eduardo». «No», interrumpí con firmeza. «Dile a Beatriz que siga adelante con su vida, como yo seguí con la mía. Dile que encuentre paz consigo misma, porque no la encontrará conmigo. Y por favor, no vuelvas a llamarme». Colgué antes de que pudiera responder. Úrsula se sentó a mi lado en el sofá. «¿Era la familia de Beatriz?», preguntó suavemente. «Su madre», respondí. «Beatriz aparentemente quiere hablar conmigo, pedirme perdón. ¿Y tú qué quieres?», preguntó Úrsula sin juicio en su voz. «Nada de ella», respondí honestamente. Esa parte de mi vida terminó. No siento odio hacia Beatriz, pero tampoco siento nada más. Es como un extraño para mí ahora». Úrsula asintió comprensivamente. «Eso es saludable, amor. Seguir adelante no significa olvidar lo que pasó, significa no dejar que te defina».
Exactamente una semana después, estaba trabajando en la instalación eléctrica de un edificio comercial nuevo cuando vi a alguien familiar entrar al sitio de construcción. Era Bruna Soares, la hermana menor de Beatriz. Lucía elegante como siempre, pero había algo diferente en su expresión, menos arrogancia, más humildad. Eduardo, me llamó. ¿Podemos hablar? Bajé de la escalera, limpiándome las manos en mi overol de trabajo. Mis empleados nos miraban con curiosidad. Bruna, saludé con cortesía fría. ¿Qué haces aquí? Necesitaba verte en persona, dijo. Sé que probablemente me odias y tienes todo el derecho. Fui horrible contigo durante años. ¿Qué quieres? Pregunté directamente. Quiero disculparme, dijo, y por primera vez desde que la conocía, vi sinceridad en sus ojos. Por todo, por las burlas, por los comentarios crueles, por reírme de ti, por tratarte como si fueras menos que nosotros. Me crucé de brazos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 2 años? Porque finalmente entendí lo que perdí, respondió Bruna. No tú específicamente, sino mi propia humanidad. Ver lo que le pasó a Beatriz, ver cómo nuestras acciones tuvieron consecuencias reales, me hizo reflexionar sobre el tipo de persona que era. ¿Y qué tipo de persona eras? Pregunté. Una persona terrible, admitió. Vanidosa, superficial, cruel. Medía el valor de las personas por su cuenta bancaria. Mi matrimonio con Bento casi se destruye por eso. Eso me sorprendió. ¿Qué pasó? Bento perdió todo en la disolución de la empresa después del escándalo de Bernardo, explicó Bruna. De repente, el médico cirujano exitoso era solo un médico más, sin la empresa lucrativa, sin los contactos de alto nivel. Y cuando perdió el dinero, me di cuenta de algo horrible sobre mí misma. ¿Qué? Pregunté, aunque empezaba a entender. Que casi dejé de amarlo, dijo Bruna con lágrimas en los ojos. Que mi amor estaba condicionado a su éxito financiero, que era exactamente como Beatriz, solo que no había sido descubierta todavía. Bento se dio cuenta. Me confrontó. Me dijo que si no cambiaba, me convertiría en mi hermana, destruyendo todo lo bueno en mi vida por perseguir algo superficial. ¿Y cambiaste? Pregunté. Estoy tratando, respondió. Todos los días. Bento y yo estamos en terapia de pareja. Estoy aprendiendo a valorar las cosas correctas. Y parte de ese proceso es enfrentar el daño que causé. Eduardo, nunca podré compensar los años de crueldad, pero necesito que sepas que lo siento profundamente. Observé a Bruna en silencio por un momento. Vi algo que nunca había visto antes en ella. Vulnerabilidad genuina, arrepentimiento real. Acepto tu disculpa, dije finalmente. Pero eso no significa que olvidaré. No significa que seremos amigos o que tendremos algún tipo de relación. Lo entiendo completamente, dijo Bruna. Solo necesitaba que supieras que me arrepiento, que reconozco lo que hice. ¿Cómo está Beatriz realmente? Pregunté, sorprendiéndome a mí mismo con la pregunta. Bruna suspiró profundamente. Honestamente, Eduardo, está rota. Trabaja en 2 empleos ahora. Trata de ahorrar para mudarse de la casa de mis padres. Está en terapia también, lidiando con todo. No sale con nadie, no confía en nadie. Vive con la culpa y el arrepentimiento todos los días. No me da placer escuchar eso, dije honestamente, pero tampoco cambia nada. Lo sé, respondió Bruna. Ella sabe que lo perdió todo, y no solo te perdió a ti, Eduardo. Perdió el respeto de toda la familia, de todos nuestros conocidos. Nadie en nuestro círculo social quiere saber nada de ella. Está completamente aislada, asentí lentamente. Esas son las consecuencias de la traición, Bruna. Y tienen que ser suficientemente severas para que la lección se aprenda. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo Bruna. Adelante. ¿Eres feliz ahora? Pensé en Úrsula, en nuestra casa acogedora, en mi negocio creciente, en las noches tranquilas sin drama ni mentiras. Sí, respondí. Soy genuinamente feliz. Más feliz de lo que nunca fui con Beatriz. Bruna asintió con una sonrisa triste. Me alegro por ti, Eduardo. De verdad. Mereces esa felicidad después de todo. Se fue poco después. Volví al trabajo, pero las palabras de Bruna resonaban en mi mente. No sentía satisfacción por el sufrimiento de Beatriz, pero tampoco sentía la necesidad de aliviarlo. Ella había hecho su cama. Ahora tenía que acostarse en ella. Esa noche, le conté a Úrsula sobre la visita de Bruna. Estábamos en nuestra sala,
ella leyendo un libro y yo revisando facturas de mi negocio. ¿Cómo te sentiste al verla?, preguntó Úrsula. Indiferente principalmente, respondí. Hubo un tiempo en que su opinión sobre mí me importaba, me dolía. Ahora es solo una extraña que alguna vez conocí. Eso es sanación, dijo Úrsula con una sonrisa. Cuando las personas que te lastimaron ya no tienen poder emocional sobre ti. Tenía razón. Beatriz, Bruna, toda esa familia ya no ocupaban espacio en mi corazón. Eran parte de mi pasado, lecciones aprendidas, cicatrices que ya habían sanado. 3 meses después, en junio, estaba supervisando un proyecto grande, la instalación eléctrica completa de un complejo de oficinas, cuando Edgar me llamó. No había hablado con él en meses. Eduardo, hermano, dijo con tono extraño. Necesito contarte algo. ¿Qué pasa?, pregunté. Bernardo Carvalho salió de prisión la semana pasada, dijo Edgar. Cumplió su sentencia reducida por buen comportamiento. Y según mis fuentes, ha estado tratando de contactar a Beatriz. Mi estómago se tensó involuntariamente. ¿Por qué me cuentas esto? Porque pensé que deberías saber, respondió Edgar. Ese hombre arruinó muchas vidas, Eduardo. Si está tratando de volver a la vida de Beatriz, podría causar más problemas. Beatriz es una adulta, dije. Puede tomar sus propias decisiones, incluso si son terribles. Es verdad, admitió Edgar. Solo pensé que te gustaría estar informado. Después de colgar, me senté en mi camioneta de trabajo, procesando la información. Bernardo, el hombre que había seducido a mi esposa con promesas falsas, que la había usado mientras estaba casado con otra mujer, que había robado de su propia empresa, ahora estaba libre y buscando a Beatriz. Parte de mí quería advertirle, protegerla de cometer el mismo error otra vez. Pero otra parte, la parte que había aprendido límites saludables, sabía que no era mi responsabilidad. Beatriz tendría que aprender sus propias lecciones, cometer sus propios errores, vivir su propia vida. No hice nada con la información. No llamé a Beatriz, no advertí a su familia. Simplemente la dejé ir, como había hecho con todo lo relacionado a ella. 2 semanas después, Edgar me llamó nuevamente. Su voz sonaba urgente. Eduardo, Beatriz apareció en las noticias locales, dijo. ¿Qué?, pregunté, confundido. Denunció a Bernardo a la policía, explicó Edgar. Aparentemente, él la contactó, trató de manipularla nuevamente, le prometió que habían aprendido de sus errores y que podían estar juntos finalmente. Beatriz lo grabó todo y lo llevó a la policía. Resulta que Bernardo violó los términos de su libertad condicional al contactarla, ya que ella era parte de su caso original. Me quedé en silencio, procesando la información. Beatriz lo rechazó completamente, continuó Edgar. Le dijo que ya había destruido suficientes vidas, incluyendo la suya propia, y que nunca volvería a ser tan estúpida. Dio entrevista a un periódico local sobre cómo las personas pueden cambiar, cómo aprender de errores catastróficos. Bien por ella, dije, y lo dije sinceramente. No por mí, sino por ella misma. Pensé que te gustaría saber, dijo Edgar. Parece que finalmente aprendió la lección. Después de colgar, me senté en mi porche trasero, observando el atardecer. Úrsula salió y se sentó a mi lado, trayendo 2 tazas de café. ¿Buenas noticias o malas?, preguntó, conociendo mi expresión pensativa. Ni buenas ni malas, respondí. Solo, cierre, supongo. Beatriz finalmente demostró que puede tomar una decisión correcta, que puede aprender. ¿Cambia algo para ti?, preguntó Úrsula. No, respondí honestamente. Mi vida está aquí, contigo, con mi negocio, con mi futuro. Beatriz tiene que construir su propio camino ahora. Úrsula recostó su cabeza en mi hombro. Estoy orgullosa de ti, Eduardo, de cómo manejaste todo esto con dignidad. Aprendí que la mejor venganza no es destruir a quien te lastimó, dije. Es construir una vida tan buena que lo que hicieron ya no importa, y esa era la verdad. Beatriz había tratado de destruirme con su traición y humillación, pero en lugar de destruirme, me había liberado. Me había obligado a ver mi propio valor, a exigir respeto, a no conformarme con menos de lo que merecía. 4 meses después, en octubre, estaba en el supermercado comprando provisiones cuando la vi. Beatriz estaba en la caja registradora, escaneando productos con eficiencia mecánica. Lucía diferente, sin maquillaje elaborado,
cabello simple, ropa práctica, pero había algo más, algo en sus ojos. Ya no era la arrogancia de antes, pero tampoco era la desesperación que Bruna había descrito. Era algo parecido a la resignación, a la aceptación. Nuestras miradas se encontraron por un momento. Vi reconocimiento en sus ojos, luego pánico, luego algo parecido a la vergüenza. Desvió la mirada rápidamente. Podría haber ido a otra caja. Probablemente debería haberlo hecho, pero algo me hizo caminar directamente hacia su línea, no por crueldad, no por confrontación, sino porque finalmente sentía que podía estar en la misma habitación que ella sin emoción. «Hola, Beatriz», dije cuando llegó mi turno, mi voz neutral. «Eduardo», respondió con voz temblorosa, sin levantar la mirada de los productos que escaneaba. «Hola». Escaneó mis compras en silencio. Sus manos temblaban ligeramente. Cuando terminó, finalmente me miró. «Sé que no quieres hablar conmigo», dijo rápidamente. «Sé que no merezco ni un minuto de tu tiempo, pero necesito que sepas que lo siento. Siento todo. Cada día. Y entiendo que nunca me perdonarás, y no espero que lo hagas». La miré durante un momento largo. La mujer frente a mí era una sombra de la Beatriz que conocí. El tiempo, las consecuencias, el arrepentimiento la habían transformado completamente. «Espero que encuentres paz, Beatriz», dije finalmente. «No por mí, sino por ti. Espero que aprendas a vivir con tus decisiones y encuentres una manera de seguir adelante». Lágrimas llenaron sus ojos. «Gracias», susurró. «Eso es más generosidad de la que merezco». «Todos merecemos una segunda oportunidad de hacer las cosas bien», respondí. «Solo asegúrate de aprovecharla». Pagué mis compras y me fui. No miré atrás, no porque estuviera siendo cruel, sino porque genuinamente había seguido adelante. Beatriz era parte de mi pasado, una lección aprendida, un capítulo cerrado. Cuando llegué a casa, Úrsula estaba preparando la cena. Le conté sobre el encuentro. «¿Cómo te sentiste?», preguntó. «Tranquilo», respondí, como si finalmente hubiera cerrado ese libro completamente. No sentí rabia, no sentí dolor, no sentí satisfacción por verla reducida. Solo sentí nada. Y eso está bien. Úrsula me abrazó. Eso es sanación completa, amor. Cuando puedes encontrarte con tu pasado y sentir paz. Esa noche, mientras cenábamos, pensé en el viaje que había hecho. Desde la humillación en aquella cena de Navidad hasta este momento de completa paz interior. Beatriz había querido destruirme, reducirme, demostrar que no era suficiente. En cambio, me había dado el mayor regalo posible, la motivación para valorarme a mí mismo. Había construido un negocio exitoso no para demostrarle nada a ella, sino para demostrarme algo a mí mismo. Había encontrado el amor verdadero no como venganza contra ella, sino porque finalmente entendía lo que merecía. Había sanado no porque ella sufriera, sino porque elegí soltar la amargura. La justicia no había sido lo que le hice a Beatriz. La justicia había sido lo que me hice a mí mismo. Elegir la sanación sobre el odio, elegir el crecimiento sobre el resentimiento, elegir el futuro sobre el pasado. Y mientras miraba a Úrsula sonriéndome desde el otro lado de la mesa, supe que había ganado todo lo que realmente importaba. No riqueza material, no venganza satisfactoria, sino algo mucho más valioso. Paz interior, amor genuino, y la certeza de que mi valor nunca estuvo determinado por la opinión de quienes no pudieron verlo. Beatriz había perdido todo buscando más. Yo había ganado todo aceptando suficiente. Y esa era la diferencia entre destrucción y construcción, entre amargura y paz, entre vivir en el pasado y abrazar el futuro. La traición que casi me destruyó, finalmente, me liberó. Y por eso, paradójicamente, casi podía agradecer a Beatriz, no por lo que hizo, sino por lo que me obligó a convertirme. Un hombre que conoce su valor, que exige respeto, que elige el amor verdadero sobre la apariencia superficial. Esa era mi victoria, no su derrota, sino mi elevación. No su sufrimiento, sino mi paz. No su arrepentimiento, sino mi libertad. Y mientras viviera en esa verdad, ninguna traición podría tocarme nuevamente. 5 años después de aquella fatídica Navidad, me encontraba en un momento que nunca imaginé.
Úrsula y yo nos casamos en una ceremonia pequeña e íntima, rodeados solo de personas que genuinamente nos amaban y respetaban. Mi negocio había crecido hasta tener 12 empleados, una oficina propia, contratos con empresas importantes de la ciudad. Pero lo más importante no era el éxito material, era despertar cada mañana al lado de alguien que me valoraba por quien era, no por lo que podía proveer. Era llegar a casa después de un día de trabajo duro y ser recibido con amor genuino, no con críticas sobre mi profesión. Era construir una vida basada en respeto mutuo, honestidad total y amor incondicional. Edgar me contó meses después que Beatriz eventualmente se mudó a otra ciudad, comenzando de nuevo completamente. Escuché que estaba estudiando de noche, tratando de obtener un título universitario, trabajando durante el día. No supe más detalles y no los busqué. Su vida ya no era asunto mío. Belmiro y Esther, los padres de Beatriz, intentaron contactarme una última vez, 2 años después de todo. Querían disculparse formalmente, invitarme a una cena para cerrar heridas. Decliné educadamente. No por rencor, sino porque algunas heridas cierran mejor a la distancia. Algunos capítulos se cierran mejor sin epílogos forzados. Bruna, sorprendentemente, se convirtió en algo parecido a una conocida amistosa. Nuestros caminos se cruzaban ocasionalmente en eventos de la ciudad, y podíamos intercambiar saludos educados. Ella había cambiado genuinamente. Su matrimonio con Bento se había fortalecido a través de sus pruebas. Pero nunca seríamos amigos, y ambos lo aceptábamos. Una tarde de diciembre, exactamente 5 años después de aquella Navidad desastrosa, Úrsula y yo decorábamos nuestro árbol de Navidad. Era un árbol modesto en nuestra casa modesta, pero estaba lleno de amor y significado. ¿Alguna vez piensas en aquella noche?, preguntó Úrsula mientras colgaba un adorno. A veces, admití, pero ya no con dolor. La recuerdo como el momento que me salvó de una vida de mediocridad emocional. ¿Mediocridad emocional?, preguntó Úrsula con curiosidad. Estaba en un matrimonio donde nunca fui suficiente, expliqué, donde me conformaba con migajas de afecto, donde aceptaba el desprecio como normal. Si Beatriz no me hubiera traicionado tan completamente, tan públicamente, tal vez nunca hubiera tenido el coraje de irme. Tal vez hubiera seguido en esa relación tóxica por años más. Su traición te liberó, dijo Úrsula comprensivamente. Exactamente, respondí. Y me enseñó lecciones invaluables sobre mi propio valor, sobre lo que merezco, sobre la diferencia entre amor real y dependencia emocional. Úrsula me abrazó. Estoy agradecida de que hayas aprendido esas lecciones, de que hayas estado disponible cuando nos conocimos, de que hayas sido lo suficientemente fuerte como para elegir la sanación. Esa noche, mientras mirábamos las luces del árbol de Navidad parpadeando suavemente, pensé en todo el camino recorrido. Desde aquel hombre humillado en una cena familiar hasta este hombre en paz en su propia casa. Desde alguien que aceptaba el desprecio hasta alguien que exigía respeto. Desde una víctima hasta un sobreviviente. Y finalmente, hasta alguien que había prosperado. Beatriz había querido mostrar al mundo que yo no era suficiente para ella. En cambio, accidentalmente había mostrado al mundo que ella nunca había sido suficiente para mí. Nunca lo suficientemente honesta, lo suficientemente leal, lo suficientemente madura para valorar lo que tenía. La verdadera tragedia de Beatriz no fue perder su matrimonio conmigo. Fue perder la oportunidad de ser la persona que podría haber tenido ese matrimonio. Fue elegir la superficialidad sobre la sustancia, el estatus sobre el amor, la apariencia sobre la realidad. Y las consecuencias de esas elecciones las seguirían por el resto de su vida. No porque yo se lo hubiera impuesto, sino porque así funcionan las decisiones. Tienen peso, tienen consecuencias, tienen permanencia. Yo había elegido diferente. Había elegido la sanación sobre la venganza, el crecimiento sobre el resentimiento, el amor sobre el odio. Y esas elecciones me habían traído aquí, a una casa llena de paz, a un matrimonio lleno de respeto, a una vida llena de propósito. La historia de Beatriz y mía no terminó con su destrucción satisfactoria o con mi venganza triunfante. Terminó con algo mucho más poderoso, con mi indiferencia completa hacia ella y mi amor completo por mi nueva vida. Y esa, finalmente, era la mejor conclusión posible. No 2 personas destruidas por la traición, sino una persona que había aprendido y crecido,
y otra que ahora era simplemente irrelevante. Mientras las luces de Navidad brillaban suavemente en nuestra sala, mientras Úrsula dormía pacíficamente con su cabeza en mi hombro, supe con certeza absoluta que había ganado. No porque Beatriz hubiera perdido, sino porque yo había elegido ganar de la única manera que realmente importa, construyendo una vida que valía la pena vivir, y eso, al final, era todo lo que siempre necesité.